Estamos también pasando una situación muy particular con los pequeños o no tan pequeños, no tan ya, pequeños. porque hay algunos que son más grandecitos, Sí. pero se viene encima el 1 de marzo y se se viene con aquello, el superlunes, Oh, cambios yo en tengo muchísimos tanta trabajos, duda, pero lo más tanta importante consulta. es ¿Qué vas a hacer esto que con tu estamos hija? viendo. Yo la voy a enviar al colegio. Va, pero va al colegio, ¿sí? Va al colegio presencialmente, Ya. pero Ya. tengo dudas, porque resulta que, ¿qué pasa con los útiles? ¿Qué pasa con las gomas, con los lápices? ¿Se pueden compartir? Con la comida también. ¿Qué pasa pues. con la comida? ¿Qué Claro, pasa con los alimentación. besos de los pololos? Ay, No, Que hay pero- pololos la en Joaquina los todavía no está en colegios. La esa, Joaquina no está en eso, Bueno, y no va a estar. pero hay hasta que adolescentes cumpla 30. también. Para respondernos estas y otras preguntas, queremos invitarlos a ustedes a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro teléfono que aparece en pantalla, y hemos traído a una heroína de... La más experta Sí, de las expertas. sin duda, La más una- didáctica de las didácticas. Además, una mujer que dicen que no duerme. Está con nosotros la doctora Carolina Herrera. Eso es Bienvenida, cierto. doctora. Hola, ¿cómo están todos, Bienvenida, amigos? doctora. Bien, Gracias por estar con gracias. nosotros. Doctora, ¿le Encantada. puedo dejar planteada una pregunta de inmediato? La que quiera. ¿La mascarilla para nuestros hijos Sí. tiene que ser reutilizable o tiene que ser desechable? No me contesta ahora. Te contesto al tiro. No. No, no me contesta el tiro, porque le vamos a dar tiempo a nuestras televidentes a que nos envíen sus preguntas a través del WhatsApp. Lo podemos poner de nuevo que no lo alcancé a leer. El más 569 dice Vamos, se puede. 5148 1313. Ahí está, más 569 5148 1313. ¿Ya hay preguntas? ¿En serio? A Mira, ver, veamos. Dice, tengo hola. 40 años, soy hipertensa, tengo 2 pequeños niños en edad escolar y me pregunto, ¿qué sucede si uno de mis hijos llegan contagiados desde el colegio, asumiendo que el plan del ministerio es priorizar el retorno a clases? ¿Ah? ¿Lo contesto al tiro Al o a la tiro. vuelta? Al tiro. Ya, las pacientes hipertensos van a tener su vacunación por comorbilidad prontamente. Por lo tanto, cuando el niño o sus hijos ya estén en el colegio, espero que el amigo o la amiga esté vacunada. Y eso significa protección para él, que es la persona de riesgo. Y ya vamos a comentar en el transcurso de los próximos minutos por qué los niños son más Pero- susceptibles, ¿cierto?, a Sí. infectarse o no. Eso es lo que vamos a aclarar hoy. Entonces, en el caso de personas con patologías de base, Sí. o en este caso nuestra amiga que es Hipertensión. hipertensa, ¿debiese esperar y hacer todo este proceso con clases online inicialmente hasta que ella esté vacunada? ¿Es lo prudente? ¿Parece prudente. ser razonable? Ujú. ¿Sí? Como idea. Polo, hay más preguntas. Hay más preguntas, las leemos a continuación, aparecen en nuestra pantalla. Consulta. Un niño de 13 años que tiene asma, ¿no se puede vacunar? Esto lo hemos contestado infinidad de veces. No se pueden vacunar los menores de 16 años a menos que su tratante, por definición absolutamente excepcional, como especialista, defina qué es lo mejor para él. Pero no Ok. se puede ocupar en Chile la vacuna autorizada en forma excepcional para menores de 16 años. Ya, más. Ninguna de las dos vacunas. que han Ninguna sido de las dos. autorizadas Una es hasta para el momento. menores de 16, o sea, solo para mayores de 16 y la otra es solo para mayores de 18. Sobre lo mismo, las vacunas para menores de edad todavía no están disponibles en ningún lado del mundo, entiendo, ¿no? No, porque los estudios que están realizándose en este momento con grandes compañías farmacéuticas para menores de edad están en curso. Claro. Por lo tanto, no podemos hoy tener disponibilidad de los resultados de eficacia y seguridad en ese grupo. ¿Vamos a otra pregunta, doctora? Vamos. Ok, dice así. Consulta, ¿los niños preescolares suelen resfriarse cuando recién se incorporan al colegio? Clásico. ¿Tendrá que pasar buena por pregunta. examen Muy PCR buena. cada vez que se resfríe durante el año? Qué A buena ver, pregunta, ¿eh? esta es súper buena porque en buena. promedio, los niños en Santiago, vamos a hablar, tienen 6 episodios al año sintomáticos respiratorios. 6. Mira qué alto. Eso es el promedio. Mira. Y dejando aparte los adenovirus, el enterovirus. Claro, todo. cualquier otra, Y y dejando cualquier aparte otra cuando se hacen los epidemia. enfermos para no ir a la prueba. No, claro, eso Además. hagamos como que eso, obviemos No, eso era lo antes, emocional, eso era antes, claro, En tu tiempo, Polo. claro. Bueno, También lo es que el tiempo ahora de Polo, ¿ah? Hay Sí. que decirlo. Es tu tiempo también, Polo. Gracias. Polo, estás como Pero no ir al hoyo a colegio. decir algo. no, Doctora. a mí me ofrecían postres para no ir al colegio si hacía frío. Mi mamá era como al revés, que no nos expusiéramos mucho Mira. Para susto. cuidarla, O sea, doctora. sí, no, seguro que si yo hubiera estado en este tiempo de pandemia, No la mandan al no colegio. jamás No, me hubiera encerrado con llave. Sí, Bueno. no, yo peleaba por ir al colegio. De hecho, me arrancaba para ir al colegio. Mira, qué ¿Nunca hizo interesante. la cimarra, doctora? Sí, Ah, es que primero ¿viste? se Es todo lo que arrancaba. ¡La oro! en cuarto pero- medio, en cuarto medio. Primero se cuarto medio. arrancaba de la Ella casa. pololear, la ha puesto. Claro, primero se arrancaba de la casa para ir al colegio y luego se arrancaba
del colegio para quien sabe cosas. Para estudiar, para Oiga, ser la pero doctora que es. Respondamos Recordemos la pregunta, porque sí, eso no, no. el tema de los resfríos. Ya. Se van a tener que hacer la PCR cada vez que aparezca con síntomas de resfrío. A ver, en este momento nosotros tenemos mucho que conversar respecto a los niños, pero básicamente lo que tenemos que entender es que en tiempos de pandemia y dado la experiencia que ya tenemos el año pasado en que la circulación de influenza, virus incisional respiratorio y otros cayeron a su nivel más bajo en las últimas décadas, entonces tenemos que asumir que la mayoría de los cuadros sintomáticos respiratorios febriles pueden potencialmente ser coronavirus. Pero hablemos al tiro de las cifras. Los niños, si bien son más susceptibles a la infección, a la transmisión, la enfermedad la hacen en menor porcentaje, casi un 50% menos que los adultos. ¿Por qué? Porque para que el virus entre al aparato respiratorio necesita un receptor en el aparato respiratorio que se llama ACE2 y por lo tanto, como no tienen la expresión de ese receptor, es como que el virus no tiene dónde agarrarse para entrar al cuerpo y por eso cuando los niños ya son mayores a los 10 años empiezan ya a parecerse más a los adultos porque tienen ese receptor. ¿Podemos recordarle a los apoderados, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo si es que, o cuáles son los síntomas que debiese a un padre preocuparle y armar algún plan de chequeo No, y médico? lo otro, ¿cuándo ir a la urgencia? Por ejemplo. Perfecto, son dos cosas distintas. Ya. Porque una persona que tiene fiebre en esta época de pandemia no debería circular por el mundo difundiendo su potencial contagio, ¿cierto? Ya. Si es que es el caso. Por lo tanto, basta un paciente febril para que se aísle, se tome la PCR y pueda circular en paz, digamos. Ujú. Ahora, la PCR solo para el diagnóstico, ojo con eso. Si uno tiene un cuadro clínico bien categórico, dificultad respiratoria, fiebre, y si dispusiera en su casa de lo que se llama un oxímetro de pulso para medir la cantidad de oxígeno que circula y eso está fuera del rango, tiene que irse inmediato al servicio de urgencia. Es Que recomendable es lo que tú me entonces, preguntabas, ¿cuándo se va al servicio de Sí. urgencia? Cuando está en esas condiciones, fiebre, dificultad ¿Es respiratoria. recomendable que los papás entonces le tomen la temperatura a los niños antes de salir de casa? Mira, eso parece súper prudente y de hecho en el protocolo de retorno seguro de muchas empresas en este momento eso Te está toman la incluido. temperatura. Tú tienes que declarar qué temperatura tienes en la mañana para ir en forma segura a tu trabajo. Esto es muy importante porque si un niño aparece febril en la sala de clases Claro. y son 9 o 10, los 9 o 10 se tienen que ir en cohorte, en aislamiento, por 10 días o 14 días según el caso. Ya. No es menor. No es menor. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice así: mi nombre es María José, soy profesora de primero básico y quiero saber cómo mantengo a los niños quietos en sus puestos. Gran pregunta. Son niños pequeños y lo que más hacen a esa edad es querer interactuar con los demás. Sin duda, yo tengo confianza en que los niños van a aprender esta realidad, digamos, de circular acotadamente. Ahora, también tengo que decir que comparto su misma inquietud, porque todo lo que hemos visto, las salas modelo, son unas especies de cubículos que tienen incluso una separación como con un acrílico, en fin. Pero esa es una realidad en la que hay que desarrollar una destreza de comportamiento y se entiende que entonces ya la duración de las horas de clase, la duración que uno tiene para tolerar esa especie de inmovilidad forzada, tiene que ser mucho más Sí, corta sí. que una Es un clase. tema que se ha hablado, ¿ah? Sí. ¿Cuánto ¿Cuánto debieran tiene que efectivamente durar Tienen las que clases? durar Porque mucho menos porque ya no puedes, No ya aguanta. no vas a poder circular, ¿cierto? Con clases de 45 minutos. Y no me quiero meter en cosas que son del Ministerio de Educación que a mí no me Claro. competen, pero sí puedo decir claramente que la inmovilidad forzada no es fácil de mantener. Lo que sí vamos a tener que explicarle a los niños es que para que tú le digas a Joaquina que tiene que usar mascarilla, la mascarilla no puede ser sacada, tiene que ser utilizada razonablemente bien. Una mascarilla quirúrgica le puede servir para todo el día, ¿cierto? Salvo que se la saque en algún momento para comer, no puede dejarla encima de las superficies y se tiene que lavar las manos muchas veces. Esa es Ya, la pero medida más efectiva, Yo de el verdad lavado que de estoy con la manos. duda y se lo pregunto aprovechando esta oportunidad. ¿La mando con mascarilla reutilizable o con mascarilla desechable? Si es desechable, deséchala al final del día. Si es reutilizable, lávala todos los días, porque no vaya a ser cosa que una persona crea que porque es una mascarilla reutilizable, la puede dejar colgada en un ganchito y usar la misma sin lavar 2 días seguidos. Eso es algo que quiero transmitirles en forma muy, muy, muy clara.
las mascarillas tienen su utilidad en sostener o parar ahí el virus, aquí. Ajá. Si tú estás circulando todo el día con tus compañeritos y después te tocas la mascarilla, te contaminaste, porque ese es el lugar natural donde estás. Contaminar las manos Ahora, y con eso y puede con contaminar eso a las contaminar personas. cualquier cosa. Ahora, nosotros guardamos virus en la ropa, en el pelo, pero lo que tiene más cercanía con la vía aérea es En la esta, mascarilla. es la mascarilla. Doctora, tenemos en la vía pública a Marilyn Pérez, que se encuentra con Valentina. Ah, no, está Valentina Araya junto a alguna ciudadana. Bienvenida, Valentina, ¿cómo Que estás? podría llamarse Valentina también. Sí, ¿cómo estás, Vale? Hola, Maro, ¿cómo estás? Pues que aquí estamos, En el tía. paradero 14. Sí. Y estamos con la señora Rosa, porque tiene una pregunta muy importante para hacerle Ok. a la doctora Carolina Guerrero. Rosita, a ver. Ya, hola, buenos días. Buen día. ¿Será mejor mandar a los niños al colegio después que los adultos mayores tengan la segunda dosis? Mira, tu pregunta es perfecta porque eso es prudencia. Eso significa que si yo sé que una persona antes de vacunarse no tiene anticuerpos y después de la segunda dosis de vacunación, una semana después o 2 semanas después va a estar mucho mejor protegida, parece razonable mandar a los niños presencialmente después de que los adultos mayores de esa casa están protegidos. Te agradezco la pregunta. Muchas gracias. La protección Gracias. completa. La protección completa es después de la segunda dosis siempre. Claro, después de la Dos segunda dosis, dosis. dos dosis. ¿Cuántos días después de la segunda dosis? Entre una semana y 14 días. Ya. Entre 7 y 14 días. Ahí es cuando ya uno tiene la posibilidad de responder con anticuerpos en forma perfecta. Recordemos que no todo el mundo responde de la misma manera. Una persona joven, sana y bonita como usted va a la semana y ya tiene una respuesta anticuerpos fantástica, pero una persona ya casi a la tercera edad como yo va un poquito más lento. Gracias, doctora. Gracias, Rosita, por su Gracias, pregunta. Rosita. Volvemos contigo, Vale, dentro de los próximos minutos porque han llegado muchas preguntas. Siéntate, por Sergio, te ves muy alto. Llegaron muchas preguntas a través del WhatsApp. Vamos a revisar la siguiente. Polo, dice así. Por favor, consultar a la doctora. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo que debe trasladarse en locomoción? ¿Y Mira. cuánto tiempo debe usar la mascarilla? La locomoción colectiva es un punto crucial que preocupa a muchos papás en Sí. este minuto, No, doctora. yo no quisiera ser en este momento ni la ministra de Transporte ni el ministro de Educación, porque este es un problema real. La cercanía de menos de 1,5 metros te pone en riesgo. El conversar en un medio de transporte es un riesgo. De hecho, estas mascarillas no están hechas para que la gente converse. Estas mascarillas están hechas para que uno circule con la boca cerrada y sin conversar, porque si tú conversas, van cayéndose. Se fijan que se Sí, va, pues, se claro, va sí. moviendo. Entonces, la forma correcta de Toda la reposicionarla es esto, por dentro. Entonces, no es tocarlas por encima, porque, vuelvo a decir, si tú te tocas la máscara por delante, es como si tocaras a todos tus compañeros del vagón del Y metro. aquí hay una Ahí. pregunta que yo tengo que hacérsela porque se la insistimos y le comentamos a la ministra de Transporte esta idea de que ahora la distancia social ya no importa tanto. A eso a toda la opinión pública lo sorprendió muchísimo. Es que y importa. la ministra vuelve sobre las estadísticas, dice que los estudios señalan que hoy día la distancia social no es el principal elemento De contagio. contagiante. Claro, ella decía, Entonces, para ser bien Sí, justo, preciso, ok. decía, no es a ver, la protección se logra con varias medidas al mismo tiempo. ujú. Sí, La distancia es una de esas medidas. Sí. Si no se puede mantener la distancia, y ahí es donde entra asume la parte polémica, ¿no es importancia cierto? claro. el lavado de manos. Claro. Bueno, ahí entran a correr de alguna manera las otras. El uso de la mascarilla, ¿no es cierto? El lavado de manos. Es que las tres medidas pero la son distancia importantes. sigue siendo Sí, importante, sí, ¿no? absolutamente, pero pero lo que- si nosotros tenemos que entender que este es un virus que se transmite por las gotitas de saliva que emitimos al hablar, Claro. al comer o al respirar. Si tú corres y haces running sin mascarilla, tú vas dejando una estela de virus si es que tú estás contagiado, De ¿cierto? hasta Y- 8 metros, Ya, pues, ¿no? porque De ahí es hasta donde muchos a mí me metros. parece que es irresponsable entonces el texto que se ha emanado desde el Ministerio de Transporte, secundado por el MinSal, porque llevamos casi un año, casi un año hablando de la distancia social, y hoy día como que se relativiza en torno a la, comillas, creo yo, incapacidad en este caso del Ministerio de Transporte de entregar un plan B o de generar aforos dentro de la locomoción colectiva. Yo te voy a contestar Por solo favor. desde la ciencia. A ver. Nadie ha dicho que esta distancia pueda acercarse.
O sea, no hay ningún trabajo que yo conozca y puedo, Que pueda equivocarme, reducirse, esa que distancia. reduzca Ya. la distancia física, porque yo no quiero hablar de distancia social, porque eso es equívoco. Aquí la distancia física es lo importante, y esto es lo que yo tengo que asegurar, no sé, ahí la cámara. Sí. Tengo que asegurar esto, que no haya nadie en este perímetro, y con eso estamos. Si este país tiene que salir adelante, tiene que volver la gente a las escuelas, tiene que volver la gente a los trabajos, pero tiene que volver en modo pandemia, y el modo pandemia no tiene que escudar ninguna insuficiencia de ninguna naturaleza, ni de transporte, ni de economía, ni de lugar, ni de espacio. Lamentablemente son bastante contradictorios los dichos desde el mundo ministerial en estas materias, así que volvemos a dejarle la responsabilidad a usted y tenemos una pregunta en Twitter. Veamos. Dice, la FDA concluyó que el COVID no se transmite ni por alimentos o sus envases. ¿Qué sucede con los útiles escolares? A ver, lo que es importante entender aquí es que COVID no se transmite por comer alimentos contaminados. Lo que se puede transmitir es el contacto que tú has tenido sobre esos alimentos y luego los haces llegar a tu vía aérea. Es como la gente que fuma. La gente que fuma insensiblemente lleva muchas más veces la mano a la boca y por lo tanto ese es el mayor riesgo. ¿Se fijan? Entonces, si uno sabe, por ejemplo, que el virus del SARS-CoV-2 se elimina en la orina y en las heces, pero uno no se contamina en la piscina porque un niñito hizo pipí en la piscina. Uno se contamina porque anda sin mascarilla dentro del agua y se acerca a las personas a menos de 1 metro. Oiga, doctora, puede ser media tonta la pregunta, pero... No hay usted- pregunta. No hay pregunta, que me quedo dando tonta. cuenta. Usted decía, la mascarilla está hecha en el fondo Para estar calladito. Sí, O sea, en la micro, en el metro, en el transporte escolar, mejor calladito, ¿no? pero es que en todas partes. En todas partes. No, mejor a mí calladito. me va a tocar Incluso, ahora- Bueno, nos quedamos callados. No, ahora a mí me va a tocar bailar con la fea porque tengo que decir que no solo la gente no se tiene que tocar, sino que no tiene que circular hablando mucho. Entonces, esto es un año pandémico. Ya vimos todo un año 2020 que nos cambió la vida. 2021, aún hasta fines de año vamos a tener que mantener mascarilla, distancia, Sí, pues. lavado de Y manos, no etcétera. relajarnos, porque la vacuna no es la solución. Vuelvo a repetir para las personas que todavía no lo han como conceptualizado. El virus se quedó en la humanidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con eso. El pensar que no vamos a mandar los niños al colegio para cuando el virus baje, eso es una utopía, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender cómo hacerlo para hacerlo en forma segura, que es distinto a como lo teníamos conceptualizado antes. Absolutamente.